Bueno, pero muy buenas tardes. Mi nombre es José Masigoye y en nombre de la Chacra Experimental de Barrow les doy la bienvenida y les agradezco su presencia virtual en este nuevo evento. Para seguir con el ciclo de jornadas virtuales, como lo hacemos todos los miércoles habitualmente, en el día de hoy vamos a tener una presentación del ingeniero Martín Zamora. Martín es, bueno, técnico de nuestra chacra experimental, es jefe del grupo de investigación de nuestra chacra, y entre otras cuestiones trabaja en la fertilización de los cultivos. En el día de la fecha se va a referir especialmente a los cultivos de invierno, a los cereales de invierno específicamente, eh, pero antes de darle la palabra a Martín, les quería comentar cómo va a ser la modalidad de preguntas. Ustedes pueden ir haciendo las consultas, las inquietudes que tengan para con Martín vía chat en forma escrita. No lo hagan en forma privada hacia Martín porque Martín va a estar concentrado en su presentación, háganla en forma pública o si quieren en forma privada hacia mí. Y una vez que Martín haya terminado su disertación, vamos a abrir un espacio y él va a ir compartiendo y respondiendo a todas las preguntas que ustedes tengan. Así que bueno, sin más, los dejo en contacto con Martín y bueno, adelante Martín. Bueno, muchas gracias José, muy buenas tardes para todos. Bueno, en nombre de la chacra siempre damos la bienvenida a todos los que generalmente asisten siempre a nuestras jornadas, en este caso y ante esta eventualidad siempre tratamos de seguir, digamos, brindando información y generando información para básicamente los productores y los asesores, básicamente de nuestra región, pero también a veces más allá de nuestra región. Esto nos permite, esta forma nueva de trabajo nos permite muchas veces llegar también más allá de nuestra región en sí. Yo de todas maneras me voy a referir básicamente a nuestros ensayos en la zona del área de influencia de la chacra de Barrow, y más precisamente pensando en dar algunas pautas de, de recomendaciones de fertilización, ahora que ya estamos pensando en los cultivos de cosecha fina. Por eso el título siempre considero que es trigo y cebada. No obstante ello, hemos trabajado y tenemos información de otros cultivos de cosecha fina, como también avena, y a veces también tenemos algunos ensayos en cueros. O sea, si bien me voy a referir básicamente a los dos cultivos, trigo, pan y cebada, tenemos información de otros cereales, también como trigo cambial. También hemos realizado en muchas oportunidades ensayos de fertilización. Eh, Cuando hablamos siempre de fertilización, tenemos que pensar, digamos, que es un sistema que está metido, digamos, como un manejo más dentro del sistema digamos, del sistema de producción que cada uno tenemos. Y pensando acá en la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, nosotros sabemos que nuestros sistemas productivos, sobre todo en los últimos años, bueno, tenemos básicamente casi todo el sistema en siembra directa. No obstante siempre hay algo de labranza convencional, hay un aumento de la agriculturización con respecto a décadas anteriores. Los sistemas agrícolas se fueron haciendo cada vez más intensos, cada vez se consolidó muchas veces el doble cultivo, en donde se piensa en doble cultivo o en el incremento de, de los rendimientos en cada uno de los cultivos, o secuencias de cultivos más intensificadas. Eh, Hace décadas, o hace unas cuantas décadas atrás, siempre eh, las rotaciones venían más del lado, digamos, los antecesores de, del trigo, de la cebada, generalmente eran más parecidos, más similares a un girasol.
que entrega el lote antes de una soja, por consiguiente, actualmente la soja entrega el lote más tarde, por consiguiente, estamos haciendo las filas sobre barrechos más cortos. Eso incluye, digamos, menos mineralización, menos tiempo para control de malezas, pero también menos tiempo también de acumular agua muchas veces. Otra de las cuestiones y una realidad también de nuestros sistemas productivos es que en gran medida la tierra donde se producen es arrendada y sobre todo esos arrendamientos son a corto plazo. Por consiguiente no es fácil hacer una planificación, digamos, de rotaciones, o más pensando en el largo plazo, justamente porque los contratos de arrendamiento son a corto plazo, o estos contratos accidentales por una campaña o por un ciclo de cultivo. Y eso a veces no permite pensar, digamos, más allá de esos tiempos, cosa que muchas veces la fertilización es muy conveniente pensarla a largo plazo. Bueno, también hemos visto, y ahora vamos a ver algunos datos sobre cómo ha disminuido este sistema que nosotros tenemos actualmente, cómo esta intensificación que estamos hablando, también cómo ha incidido sobre algunas cuestiones ambientales. En este caso, digamos, hemos visto y se ha visto a nivel de otras investigaciones nuestras y de INTA, la disminución de materia orgánica y otros nutrientes es algo realmente importante, y que no debemos dejar de pensar cuando pensamos en la nutrición de los cultivos. Y esto que actualmente también son muchas veces dudas, o qué es lo que va a ocurrir, con dos cosas, básicamente con la intensificación de los animales, la concentración de animales, eso lleva a tener que concentrar los alimentos, sobre todo en algunos casos que son silajes, o lo mismo que ocurre con la producción o el interés que muchas veces ha empezado a pasar, digamos, o se ha empezado a pensar en la producción de residuos de cosecha o producción de algunos tipos de cultivos para biomasa. Eso significa que estamos extrayendo toda la biomasa, al menos la biomasa aérea, para hacer silajes o para extracción para hacer biomasa. Y si extraigo los residuos de cosecha también, digamos. O sea, eso lo que disminuye muchas veces es el reciclado de esos nutrientes que se producen a través de la producción de biomasa, de los residuos de cosecha. Entonces, toda esa situación que hoy estamos viviendo en nuestra área de trabajo, en nuestro territorio, y se comparte también estas problemáticas con otras zonas de la región pampeana. Y si vemos también otras cuestiones que tienen que ver de cómo vienen evolucionando, en este caso les voy a presentar la evolución del rendimiento del trigo, pero no obstante eso, ocurre en todos los cultivos. Estos son datos del Ministerio de Agricultura, en donde vemos que en nuestra zona, en nuestro partido, hay un incremento interesante de los rendimientos de los cultivos. Acá hay aproximadamente unos 20 años de datos, de datos de 20 años, en donde prácticamente ha habido un incremento de rendimiento en el partido de Tres Arroyos de unos 50 kilos de trigo por hectárea año. Eso significa, es interesante el valor, digamos, es el incremento de rendimiento anual que está ocurriendo en nuestra zona. Y si vemos los datos de Francisco Di Pane, que son los ensayos que se hacen en la chacra de evaluación de cultivares, teniendo en cuenta todas las fechas de siembra y todas las alternativas de manejo que genera Pancho en sus ensayos, vemos que desde el 2001 a la fecha, o sea, también 20 años, un poquito corrido el set de datos, pero de manera similar, que ante una tecnología que se usa en esos ensayos de fechas de siembra, que se hacen en la experimental, vemos que los valores son similares. Tenemos
aumentos de rendimiento de casi 47 kilos por hectárea año. Eso lo que significa, lo que quiero mostrar acá, es justamente que hay una tendencia a mejorar las variedades hacia mayores rendimientos, ¿no? Y es lo lógico, es lo que está ocurriendo, y gracias a eso tenemos más productividad. Sin embargo, cuando esto está ocurriendo, al mismo tiempo, también tenemos datos en la experimental, datos del laboratorio de calidad, de Elena Molfese y sus colaboradores, es que en algunos proyectos que ellos tienen, tanto niveles de proteína como gluten y valores biológicos, sobre todo de W y estabilidad, en los últimos años han presentado una tendencia a la disminución. O sea, lo que hemos visto es que cada vez hay más rendimiento de los cultivos, cada vez los materiales o las variedades rinden cada vez más, pero eso en detrimento muchas veces de la calidad de la producción, sobre todo cuando pensamos en cereales, el tema de las proteínas. Y bueno, entonces cuando empezamos a ver cuáles son las causas o las consecuencias, si quieren, de este sistema productivo que hoy estamos inmersos y que es ese sistema que estamos produciendo, es esta cuestión que hay algunos datos ya, datos de INTA, Sainz Rosas, es un investigador de INTA Balcarce, que ha desarrollado unos estudios en la región pampeana sobre algunas problemáticas que tienen que ver con los nutrientes y con los niveles de fertilización o de fertilidad de los suelos, algunos indicadores, como por ejemplo el fósforo, ¿no? El fósforo, miren, tenemos el primer mapa del fósforo en el año 2011, y cómo en el año 2018 las zonas naranjas, que son con menores concentraciones de fósforo Bray, cada vez se van ampliando más en la región pampeana y van desapareciendo las zonas verdes, que son las zonas que mejor provisión tenían de fósforo. Lo mismo ocurre con el pH. El pH en general, si vemos zonas de lugares prístinos o cuasi prístinos, donde vemos qué pH teníamos en la región pampeana, vemos que teníamos pH entre 6,4 y 7,4, pH neutros a ligeramente alcalinos, y cada vez esos lotes se fueron acidificando cada vez más. Y hoy tenemos muchas zonas que tienen pH por debajo de 5,9. Y lo mismo ocurre con otros nutrientes, ¿no? También pensando en materia orgánica, por ejemplo, lo mismo, zonas que tenían áreas verdes o de mayor concentración de materia orgánica, como fuimos perdiendo esas áreas en detrimento de otras áreas que se empezaban a incrementar dentro de la región pampeana, en donde vemos que había en toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos valores por encima de 5, y hoy actualmente esas zonas han disminuido en su área, digamos, ¿no? Eso, quizás ahora vamos avanzando un poquito más y vemos que, por ejemplo, hay otros nutrientes que por ahí hoy, pensando en esquemas de fertilización, hoy no se están teniendo en cuenta, como por ejemplo, puse uno acá, hay datos de muchos nutrientes, pero hay algunos que a mí me llaman mucho la atención, como el magnesio. Fíjense que toda la región pampeana estaba verde por las concentraciones, por las elevadas contenidos de magnesio que había en el área, y sin embargo, como ya en el 2011 se ve una disminución progresiva de esas áreas de verde más intensas, y ya en el 2018 la cosa cambió bastante, ¿no? Cómo este impacto, digamos, en estos años, 7 años, desde 2011 a 2018, cómo varió esa concentración, ¿no? Esa concentración de magnesio que tenían nuestros suelos y que hoy ya no se ven. Y lo mismo ocurre con otro nutriente también, como el caso del zinc. Yo presenté algunos acá, pero ocurre sistemáticamente en todos los nutrientes, ¿no? Entonces, como sectores que
del área de la región pampeana, que en situaciones prístinas tenían un nivel de zinc en suelo lo suficiente, como ya en el 2011 empiezan a aparecer áreas más claras o más hacia el amarillento anaranjado, y ya en el 2018 también esas áreas aún se incrementaron más. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Es que los nutrientes que el suelo puede entregar a nuestros cultivos cuando pensamos en la realización de distintas producciones, en general el suelo cada vez está en condiciones de entregar menos nutrientes. Por un lado, el suelo entrega menos nutrientes a esos cultivos. Sin embargo, los cultivos cada vez rinden más. Entonces, eso lo vimos también en nuestra zona, nosotros lo venimos estudiando también, pero no quería dejar de comentarlo, digamos, algunos muestreos que hemos hecho en toda la zona del área de influencia de la chacra, digamos, como suelos prístinos tenían casi 40-41% de fósforo gray, fósforo estable, y cómo los lotes, tanto en siembra directa o convencional, estaban alrededor de entre el 10 y el 11 ppm, miligramos por kilogramos de fósforo gray. Esto en años ya tiene unos cuantos años, tiene 10 años, pero cómo ya habían caído esos niveles de nutrientes disponibles de fósforos, sobre todo fósforo. Sin embargo, son fertilizaciones que se hacen, o sea, son nutrientes que hoy se están reponiendo. Se están reponiendo, no obstante ello, siguen estando bajos. Con respecto a los datos que presento acá abajo, que también a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar en fertilización en esos años 2002, 2001, 2002, 2003, niveles de azufre de sulfato que estábamos muy altos, valores por encima de 20 miligramos por kilo, perdón, donde con estos valores generalmente no hay respuestas al agregado de azufre. Sin embargo, con los años, estos son datos de mis ensayos, cada vez que hacemos ensayos tomamos determinación de azufre de sulfatos y vemos cómo paulatinamente a lo largo de los años el azufre de sulfatos se fue disminuyendo y hoy está en valores en general alrededor de entre 4 y 6 ppm, que son valores que ya la bibliografía da como datos límites en donde ya empezaría a haber alguna deficiencia de azufre y posibles agregados de azufre al suelo como nutriente, habría respuestas en los cultivos. O sea, ya hace varios años, año más o menos 2010, que empezamos a tener respuestas sistemáticas al agregado de azufre. Y lo mismo ocurrió con el zinc, ¿no? Desde hace muchos años que venimos probando zinc en los cereales, básicamente maíz, trigo, cebada. Hasta hace 7-8 años esas respuestas eran escasas, sin embargo, cada vez más tenemos respuesta a esas fertilizaciones con otros nutrientes que antes estaban, o sea, el suelo tenía suficiente y entregaba, y hoy están empezando a ser limitados. Entonces esta situación que les planteo, digamos, del aumento de rendimiento y por un lado el aumento de rendimiento, pero por otro lado esa disminución en el aporte que hace el suelo, ha hecho que empiecen a ocurrir todas estas problemáticas, digamos, ¿no? Entonces, siempre presento esto, y si bien ahora quedó un poco desactualizado, digamos, no en los datos, sino más bien en los valores que presento, de los valores, digamos, en costos económicos que ocurren. Nosotros vemos que, por ejemplo, hay algunos lotes, este es el caso de 2 lotes, pero es para ejemplificar algo que está ocurriendo en nuestros sistemas. Un lote que viene que se cosechó una cebada de 6.900 kilos, se sacó la cola de la máquina para hacer rollos y sobre eso se hizo una soja de segunda. Esto me gusta explicarlo porque en sí
Acá está la exportación de nutrientes por cada uno de esos manejos que se hizo, por los granos que se sacó de la cebada, de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Lo que se extrajo por la paja de cola que se hicieron rollo, y por lo que extrajo la soja de segunda. En total se extrajeron del lote 203 kilos de nitrógeno, 37 kilos de fósforo, 75 kilos de potasio y casi 21 kilos de azufre. Este productor había fertilizado, o sea, lo que ingresó al lote, digamos, para hacer un balance, digamos, entre lo que se exporta y lo que entra al lote. Cebada se fertilizó con 150 unidades de nitrógeno, o sea, 330 kilos de urea, 22 kilos de fósforo y 13 kilos de azufre, de un productor que hace suficientes aportes hace muy buenas fertilizaciones. La soja de segunda también fue fertilizada, en total se fertilizó con 155 unidades de nitrógeno, 31 kilos, casi 32 kilos de fósforo, esto equivale casi a 160 kilos de fosfato de amonio, y con 14 kilos de azufre. Sin embargo, y pese a esa gran fertilización que hizo el productor, hay un balance negativo de nutrientes en el suelo. Y ahí están los valores: 67 kilos menos de nitrógeno, 5,5 de fósforo, 75 de potasio y 7,6 de azufre. Esto de un año para otro no representa, digamos, gran cosa. Sin embargo, si esto se produce sistemáticamente, todos esos nutrientes que le van faltando, o sea, que se van exportando y que no se van reponiendo, de alguna manera sale del suelo. Por eso es que, dados tantos años de una agricultura como se viene haciendo, con la forma que se viene haciendo, va dejando balances negativos en el suelo que después se ven en esos mapas que les mostré recién, digamos, ¿no? Y también se ven en los costos económicos, ¿no? Tener un balance negativo de nutrientes, y yo tuviera que reponer eso para hacer un balance, digamos, neutro en el suelo, tendría que aportar otros $70 por hectárea. Para este primer lote que le presento acá, con esta rotación de cebada, arroyos, soja de segunda. Para una soja de primera con un pequeño pastoreo, las deficiencias pueden llegar a ser hasta de $180 por hectárea, por una cuestión, digamos, de pérdida de nutrientes de los suelos. Entonces, si esto lo hacemos un año, no va a pasar nada. Si lo hacemos 2 años, no va a pasar mucho, no nos vamos a enterar. Sin embargo, si sistemáticamente lo hacemos durante 20 o 30 años, puede pasar que ocurra esto. No digo que esté ocurriendo, pero sí lo hemos visto y lo estamos viendo, que ocurra en todos los casos, ¿no? En suelos con muy buen contenido de materia orgánica, con buena aireación, buena porosidad, una estructura interesante de suelo, pasar a suelos que tengan menos contenido de materia orgánica, hayan ese efecto de tener menos materia orgánica, como los mapas que les presenté recién del estudio hecho en el INTA, Rosa, cómo podemos pasar a tener suelos más degradados, suelos con escasa porosidad. O sea, hacer una forma o pensar una forma de hacer agricultura, tenemos que pensar que no empieza a tener otros aspectos, digamos, negativos en el suelo, ¿no? como ya lo estamos viendo en algunos casos. Cuando empezamos a hacer ensayos sobre respuesta, o pensando en respuesta de los cultivos, pensando en cultivos de invierno, sobre todo en este caso, que hablamos de trigo y cebada básicamente, en los años 2000 o cercanos al 2000, pensábamos en llegar, digamos, con los ensayos, porque los ensayos siempre se prueban las dosis que habitualmente usan los productores, pero también se va un poquito más allá, con el fin de decir, bueno, ¿hasta dónde se da la respuesta, digamos, en cuanto a la oferta de nutrientes? Eso no significa que sea el óptimo económico o lo que lo beneficia más al productor.
Pero no obstante eso hay que buscar, digamos, el plató de la curva de respuestas para a ver hasta dónde los cultivos responden en fertilización, en dosis de fertilización. En los años 2000 estábamos en dosis de 150 kilos por hectárea de nitrógeno como oferta, o sea, lo que tenía el suelo al momento de la siembra, más lo que poníamos como fertilizante. Hasta los años 2000 más o menos, hasta esos valores llegaba. ¿Por qué? Porque el suelo aportaba el resto, digamos, ¿no? Ya en el año 2000, 2002, ya cuando empezó ya la siembra directa, vimos que en algunos casos empezamos a pensar no solamente en el nitrógeno, sino ya en esos años que el azufre podía ser algún limitante en los próximos años, y empezamos a pensar en combinar dosis de nitrógeno, volvemos a tener hasta los 150 kilos de oferta, pero ya combinado el nitrógeno con el azufre. Para el 2005-2006 ya nos dábamos cuenta de que las dosis de 150 kilos de oferta de nitrógeno se quedaban cortas, y ya pasamos a 160 kilos de oferta con azufre. 2008-2009 ya vimos que esos platós de la curva no se daban, digamos, con valores de 150, 160 kilos de nitrógeno, veíamos que quizás una dosis más alta hubiera seguido teniendo respuesta. O sea, en los años 2008-2009 empezamos a ensayar ya 160 kilos de nitrógeno como fertilizante, o sea, lo que estábamos aportando, lo que estábamos ofreciendo al suelo es 160 más lo que daba el análisis. Estábamos en valores de entre 160 y 190, 200 kilos como oferta de nitrógeno para el cultivo. Y en esos años ya empezamos, aparte de pensar en el azufre, pensamos también que ya podía empezar a ser limitante el zinc. 2010 ya pasamos a hacer una oferta de 200, y ya después nos dimos cuenta que no alcanzaba con 200 kilos de nitrógeno, y lo que estamos haciendo desde el 2015 en la actualidad es pensar en dosis de hasta 200 kilos de nitrógeno más el análisis. O sea, hemos visto que los trigos actuales y las cebadas actuales tienen altísimo potencial de rendimiento, y para poder alcanzar esos potenciales de rendimiento necesitan cada vez más, más nutrientes disponibles en forma de fertilizante, digamos, para llegar a alcanzar esos potenciales. Por consiguiente, estamos trabajando hoy con niveles de hasta 200 kilos de fertilización por hectárea, más lo que aporta el análisis de suelo. O sea, estamos alcanzando valores entre 220 y 240 kilogramos de nitrógeno como oferta para un trigo o una cebada de alto potencial. Y seguimos trabajando con azufre y zinc. Entonces, cuando pensamos en todas estas cuestiones que venimos hablando y cómo pensar un cultivo en la condición que hoy está, más las variedades que hoy tenemos de altísimo potencial, a los cuales le cuesta alcanzar niveles de proteína óptima, en general lo que hacemos es decir, bueno, o no fertilizamos, o podemos hacer una fertilización, digamos, decir, bueno, aplico tanto y tanto, y consideramos que es una mala fertilización, o hacer un adecuado plan de fertilización. Entonces, podemos pensar en no fertilizar con lo que aporta el suelo, podemos llegar a tener un rendimiento aceptable, muchas veces, a veces sí, a veces no, va a depender de cómo se encuentre el suelo ese, pero sí, realmente con las variedades actuales es muy difícil alcanzar proteínas de comercialización. También podemos pensar en hacer una adecuada fertilización o una planificación estratégica de la fertilización con distintos nutrientes y distintas dosis de acuerdo a los objetivos. Podemos alcanzar en el mismo ensayo valores que superan los 7.000 kilos de rendimiento con proteínas más que aceptables o más que buenas, ¿no? Proteínas de hasta 11 o 12% de proteína. Entonces, para eso tengo que pensar un plan de fertilización. Y el plan de fertilización consta básicamente de dos partes, el diagnóstico y el manejo de la fertilización. Y son preguntas diferentes. El diagnóstico es si necesito fertilizar o no, qué nutrientes voy a aplicar y qué dosis voy a usar de cada nutriente.
Para eso necesito sí o sí, para poder hacer un buen diagnóstico, el análisis del suelo. Eso siempre lo recomendamos desde INTA, es primordial tener un análisis del suelo, porque si no, sobre eso no se puede planificar. No puedo pensar que un suelo va a tener o no va a tener un nutriente para después poder alcanzar valores de eficiencia importantes, ¿no? Los valores de los fertilizantes son costosos para los productores, por consiguiente debemos saber con cuánto me aporta el suelo para después poder complementar eficientemente con el fertilizante. El análisis de suelo entonces es fundamental, pero también debemos tener en cuenta otras cuestiones como el rendimiento que voy a esperar de ese lote, según las condiciones geográficas y climáticas de ese momento, de ese año. La historia del lote es muy importante, que es el tema de manejo, los cultivos antecesores, y después hay otras herramientas que hoy cada vez hay más, análisis foliar, NDVI, hay muchas estrategias nuevas de poder ir monitoreando cómo está la nutrición de un determinado cultivo. Eso es el diagnóstico. Una vez que yo tengo el diagnóstico y sé qué es lo que me está faltando, es, bueno, esos nutrientes que me están faltando, y qué cantidad de esos nutrientes me están faltando, bueno, qué fertilizante voy a usar, cuándo, el momento que voy a hacer la aplicación y dónde tengo que aplicar el fertilizante. O sea, si voy a aplicar presiembra, en la siembra, post-emergencia, más tarde, entrado más tarde en el desarrollo del cultivo, y eso es el manejo de la fertilización. Por lo tanto, es muy importante manejar bien el plan de fertilización, el diagnóstico por un lado y el manejo de la fertilización por el otro. Con esto voy contestando estas preguntas que después van a permitir hacer una muy buena eficiencia en el uso de los nutrientes que tengo que aplicar y por lo siguiente la rentabilidad va a ser interesante para el producto. Bueno, yo de esto no voy a hablar, ya la mayoría lo conoce. Es importante hacer un muestreo de suelo, 0,20 centímetros para los nutrientes poco móviles, como el fósforo, la materia orgánica, y más en profundidad para aquellos que son más móviles, como el nitrógeno del azufre, en estratos cada 20 centímetros, y bueno, dividir el lote de acuerdo a los ambientes, ¿no? Diferentes ambientes que yo puedo observar dentro del lote, en general, deberían ir analizados por separado, digamos, ¿no? Para hacer un plan de fertilización diferencial entre los ambientes, porque los ambientes pueden llegar a tener diferente potencial de rendimiento. Y cuando empezamos a hablar del nitrógeno, en general, si yo pienso en el rendimiento que voy a esperar de un determinado lote, en general pienso en el rendimiento pensando en el requerimiento que tiene ese cultivo para llegar a ese rendimiento. Por ejemplo, acá les muestro que para un trigo para 5.000 kilos y 11% de proteína necesita alrededor de 150 kilos de nitrógeno. Y esto es lo que nosotros planificamos hacer cuando hacemos un lote, ¿no? Entonces, 150 menos lo que tiene el suelo, en general, es lo que yo tengo que agregar como fertilizante. Con las variedades nuevas, muchas veces, ante determinadas situaciones climáticas que ocurren durante el ciclo de cultivo, puede pasar que ese cultivo rinda más, entonces esos 150 kilos de nitrógeno que yo le voy a estar agregando al cultivo, se me vayan a ir mucho rendimiento, sobre todo si lo aplico temprano. Esos 150 kilos de nitrógeno, si se me fueron a rendimiento, en vez de 5.000 kilos, el trigo me va a rendir 7.000. La cebada ocurre exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurre? Va a ser una cebada de 7.000 o un trigo de 7.000 kilos, pero con una proteína de 8%, que me va a ser mucho más costoso vender ese trigo con 8% de proteína, o si es el caso de cebada, quizás con 8% de proteína no llegue a ser una cebada cervecera y me caiga en forrajera, lo que pierdo también un montón de precio, digamos, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta cuando hago el diagnóstico y cuando pienso en el plan de fertilización, justamente estas cuestiones, digamos, ¿no? Si yo digo, bueno, tengo este ajuste de fertilización de nitrógeno, pero si lo aplico muy temprano, después no tengo posibilidad de ir ajustando a lo largo del crecimiento del cultivo con otras herramientas que me permiten ir monitoreando el cultivo, y quizás lo que puedo hacer es ir aplicando el nitrógeno en la medida que el cultivo va creciendo y siempre reservándome una parte a
digamos, a estadios fenológicos más adelantados más adelante y aplicar algún tipo de estrategia de fertilización más hacia el momento en que empieza a pasar a estado reproductivo el cereal. Bueno, sabemos el balance de nitrógeno, y hoy ese balance de nitrógeno tenemos la posibilidad de ajustarlo un poco más a través del nano, el nitrógeno potencialmente mineralizable, que es una tecnología que ya se está usando mucho en los campos. Hay muchos laboratorios que lo ofrecen también. Eso nos permite ajustar un poco también cuánto es el potencial que tiene ese lote para ofrecerle nitrógeno durante el ciclo de cultivo. Entonces esto es simplemente para mostrar en algunas cuestiones que tienen que ver con el nitrógeno potencialmente mineralizable, en donde tenemos lotes que tienen menos de 30 en la zona, y puede haber otros lotes que tienen más de 50 de NAM, digamos, ¿no? Y eso el valor de nitrógeno de nitrato, o sea, la siembra no lo detecta. Entonces, cuando tenemos valores de NAM muy bajos, las diferencias entre los testigos sin fertilizar y los testigos y los ajustes a 200 kilos de nitrógeno, las respuestas son altísimas. El testigo rinde muy poco y las respuestas son muy elevadas. Cuando esos mismos efectos de las fertilizaciones, pero ante valores de NAM más altos, como por ejemplo tener un valor de 50 de NAM o más alto, en general los rendimientos de los testigos ya son altos, son muy altos, y las respuestas a las fertilizaciones son menores. Esto nos puede dar una idea, digamos, hacer este tipo de análisis nos puede dar una idea de cómo es el aporte que puede hacer un suelo para ese determinado cultivo. Puede ser algunas cuestiones de manejo pueden ser interesantes, algunas cuestiones de variedades o de contratos por alguna mercadería con alguna calidad diferenciada. Podemos analizar este tipo digamos, de indicador que nos va a dar una idea de cuál es el mejor lote que se ajusta a esos requerimientos. Entonces, también para mejorar el diagnóstico de la fertilización y dejar una parte que me permita poder ir ajustando más adelante la fertilización nitrogenada, es hacer el lote, hacer el ajuste recomendado por el lote, pero sin embargo hacer una franja cruzando el lote en algún lugar, no cerca de los alambrados por supuesto, con un valor de nitrógeno un poco más alto. Por ejemplo, pensar en una franja de fertilización con una fertilizadora que yo estoy haciendo, superpongo las fertilizaciones para que me queden esas franjas con un mayor contenido de nitrógeno que el resto del lote, y yo después puedo ir monitoreando, por ejemplo con SPAD o con alguna tecnología de monitoreo similar, el color de ese trigo, de la franja testigo versus el resto del lote. Eso puedo ir monitoreando una vez por semana, una vez que empieza a pasar a estado reproductivo. Y cuando en el caso del SPAD, cuando esos diferenciales de coloración entre la franja testigo y el ajustado al lote empiezan a separarse, o sea, cuando ya son más de 3 puntos, digamos, de diferencia, quizás ahí ya empieza a ser estratégico pensar en una fertilización tardía foliar con nitrógeno para que básicamente ese cultivo no se nos caiga en proteína. Muchas veces también podemos incidir con esta estrategia de fertilización, que ahora vamos a ver algunos resultados de los ensayos que hemos realizado, que hacemos en la zona, es esa diferencia entre esa franja testigo de fertilización y el ajuste recomendado. Cuando pasa de esos 3 puntos, en general hay un buen efecto un buen impacto sobre las proteínas, pero también muchas veces también sobre el rendimiento también podemos ajustar, digamos, si esa fertilización foliar tardía la hacemos un poquito más temprano. O sea, si yo hago una fertilización foliar tardía en momentos de hoja bandera,
seguramente parte de ese fertilizante va a ir a rendimiento y parte va a ir a proteína. Si lo hago un poquito más tarde, ya en antesis, o un poquito más allá de antesis, generalmente ese fertilizante, ese nitrógeno que estoy aplicando, en general van a ir más hacia aumentar proteína en ese lote. Entonces empezamos a ver, yo les quiero mostrar que hay mucha información de este tipo de ensayos, como les muestro acá. Nosotros hacemos en campo de productores diferentes parcelas, más o menos unas 100 parcelas por cada lote, en los que hacemos diferentes tratamientos. Llevamos el lote a 120, llevamos las parcelas a 160 kilos de nitrógeno y hasta 200 kilos de nitrógeno. Hacemos todo un gradiente de fertilizaciones nitrogenadas a inicio de macollaje, y cada una de esas fertilizaciones las vamos combinando con nitrógeno solo, con nitrógeno más azufre, con nitrógeno más azufre más zinc, y con nitrógeno más azufre más zinc, más nitrógeno foliar aplicado, digamos, en antesis o en hoja bandera. Entonces tenemos todas las combinaciones posibles de dosis de nitrógeno, iniciales, digamos, al momento de inicio del macollaje, con las distintas alternativas de combinación de nutrientes. Entonces, esto, como para que tenga una idea, es un ensayo en trigo pan, un año húmedo, en el Carretero, una zona muy buena de aquí del área de Barro, con 3,7% de materia orgánica, valores aceptables de zinc. Hoy pasar de un ppm de zinc en los lotes significa que están bien provistos, aún no va a haber generalmente respuestas. Cuando están por debajo de 1, ahí sí ocurren las respuestas. Tiene un valor de 47 de NAM, que es un muy buen valor para nuestra zona, y 5,4 de azufre de sulfato, que es un valor relativamente bajo. Entonces yo esperaría que en este lote el azufre pueda ser limitante, el nitrógeno va a tener respuesta, pero no van a ser sorprendentes. En sí no esperaría muchas respuestas tampoco. Sin embargo, cuando medimos el SPAD, en el testigo y en el de 200 del nitrógeno se había puesto digamos, en las parcelas de 200 kilos, vemos que hay hasta 12 puntos de diferencia de espada. O sea, ya habíamos hablado de 3 puntos de diferencia, era interesante, con 12 puntos es más que interesante de poder hacer una fertilización foliar y una respuesta a esa fertilización foliar, tanto en rendimiento como en calidad. En este caso, un año húmedo que llovieron casi 400 milímetros durante el ciclo de cultivo, vimos que en el Carretero el testigo rindió 5.800 kilos con una proteína de 7,5. Es una variedad de grupo 3 con alto potencial de rendimiento, en donde ya, digamos, con ese NAM que tenía, que es un valor alto, tiene un muy buen rendimiento, pero sin embargo la proteína es escasa o prácticamente, digamos, es una calidad que es difícil de colocar después en la mercadería. Obtenemos muy buenas respuestas, hasta 120, 160 y hasta 200 kilos de nitrógeno. Acá están las diferenciales de respuesta con respecto al testigo. Fíjense que con llevar el cultivo a 120 kilos de nitrógeno, tienen respuesta de hasta 1.200, 1.300 kilos de rendimiento. Cuando lo llevo a 160, esa respuesta se siguen sumando, podemos hablar de hasta 2.200 kilos. Y si llevamos el cultivo a 200 unidades de nitrógeno, sigue aumentando ese rendimiento. Y acá, ¿qué ocurrió también? En la medida que le fui aplicando nitrógeno y otros nutrientes, ese rendimiento también fue acompañado por esos nutrientes que fui poniendo. O sea, evidentemente en estos lotes que vienen con muchos años de agricultura, si bien todavía mantienen buena calidad en el lote de nutrientes y de suelo, hay muy buenas respuestas que lo da el ambiente, ¿no? Que podemos llegar hasta 3.000 o 3.100 kilos de respuesta. Lo interesante acá, que es un grupo 3, es que si hago unas fertilizaciones y me quedo corto con las fertilizaciones iniciales, es muy difícil después levantar las proteínas.
Las proteínas quedan en 8, 7 y 7,8, y solamente se incrementan las proteínas cuando llego a aplicarles una fertilización foliar tardía. Ahora vamos a ver. Cuando ya los valores de nitrógeno en macollaje superan, digamos, 260 kilos, llegamos hasta 200 kilos de oferta de nitrógeno, los rendimientos, si bien se incrementan, pero ya empieza a haber valores un poco más interesantes de proteínas o más aceptables, no son interesantes, sino más bien aceptables. Entonces, con la fertilización estratégica podemos pensar en un cultivo que rinde 5.900 kilos, pero con las diferentes alternativas de ofertas de nitrógeno que yo le fui imponiendo al cultivo, pude alcanzar en respuestas en ensayo, por supuesto, hasta 9.000 kilos. Y con respecto a proteína, vemos que todas las fertilizaciones iniciales aumentan un poco las proteínas, lentamente, con las fertilizaciones iniciales al inicio del maquillaje, pero donde sí hay un aumento importante, un salto importante en el contenido de proteína es cuando ese nitrógeno lo estoy aplicando como nitrógeno complementario foliar en el momento de hoja bandera hasta antesis. Fíjense que el salto que se produce es casi un punto, tanto a 120 kilos de nitrógeno como a 160 como a 200. Esto ocurre para este caso, que es un cultivo de trigo pan, un año húmedo en un lote bueno de la zona. ¿Qué ocurre cuando tenemos una variedad grupo 1 en vez de una grupo 3? Bueno, ocurre algo muy similar, no me voy a detener para poder mostrar algunos otros ensayos. Por ejemplo, este que es en desarrollo es un año seco, en otro veíamos un año húmedo, ahora vemos un año seco, que fue el año 2016-2017, entonces decimos, bueno, esas fertilizaciones con año húmedo, perfecto, funcionan bien, hay respuesta del cultivo y la rentabilidad es muy buena. ¿Qué ocurre cuando tenemos un año seco? Por ejemplo, en el año 2016-2017 llovieron de agosto a diciembre 180 milímetros, o sea, un año bastante seco. Vino bien durante el barbecho, pero sin embargo, después de ese barbecho casi no llovió, y fue un año bastante escaso en precipitación. Sin embargo, fíjense que el rendimiento del testigo fue de 4.300 kilos, y en la medida que avanzaron las fertilizaciones, las respuestas fueron interesantes. Fueron interesantes de hasta 1.500 kilos. Si bien no fueron respuestas, las respuestas que se veían en el ensayo anterior, en el año de mayor fertilización, sí, igual, al menos hasta 150 kilos de unidades de nitrógeno, se comportó bien las respuestas que tuvimos a los ensayos. Con respecto a la proteína también, pasamos de tener valores de 8,5, cuando usamos valores de fertilización muy bajos es difícil que suban las proteínas, pero sí cuando ya pasamos a 100 unidades de nitrógeno y los 220 kilos de urea, los valores empiezan a incrementarse. ¿Y dónde se ocurre el salto importante de proteína? Que justamente volvemos a lo mismo. Es cuando yo aumento las dosis de fertilización, hay un incremento obviamente en el contenido de proteínas. Sin embargo, el salto importante de proteínas se da en esta curva que estoy mostrando ahí, la celeste, más tirando al azul, que es cuando utilizo nitrógeno complementario en hoja bandera. O sea, ahí es lo que ocurre, casi un punto de respuesta frente a la fertilización de base que no tenía el nitrógeno complementario. O sea, es una tecnología que está funcionando bien, a nivel de ensayo se puede probar, que siempre sea un año de buenas respuestas por buenas lluvias, se da que esos
incrementos en los rendimientos obtenidos por las fertilizaciones pueden hacer caer mucho la proteína, entonces con este tipo de fertilizaciones podemos sostener un poco más allá las proteínas. En un año seco, en general, puedo incrementar la proteína para conseguir un mejor precio si disminuyeron los rendimientos. Para el caso de la cebada ocurre algo muy similar. En el caso de una cebada realizada en Aparicio en el año 2015-2016 con 404 milímetros de lluvia, un año muy húmedo para la zona. Un lote de 2,8% de materia orgánica, 0,5 de zinc, esto es muy bajo para la zona. Es un lote que debería tener limitaciones en zinc, sobre todo pensando en potenciales. Y en NAM es relativamente bueno para París. Pero sin embargo, los rendimientos de los testigos estuvieron alrededor de 4.000 kilos, 3.900 kilos, pero con 7,5% de proteína. Esto es cebada no cerveceras, tenemos en cebadas forrajeras. Y llevar el lote con 120 kilos de nitrógeno, incrementamos el rendimiento, pero otra vez nos seguimos quedando cortos con proteína. Cuando lo llevamos a 160 ocurre más o menos lo mismo, pero ya estamos en valores un poquito mejores. Sin embargo, cuando tenemos los valores mejores de proteína, cuando ya estamos pensando en la utilización de nitrógeno foliar. Y lo mismo ocurre con valores de cuando llevamos el lote o las parcelas hasta 200 kilos de nitrógeno. Para tener una idea, volvemos a lo mismo. Cuando utilizo nitrógeno de bases aplicado a principio de macollaje, podemos obtener excelentes respuestas, y en la medida que vamos agregando otros nutrientes junto al nitrógeno, esas respuestas se van incrementando tanto en rendimiento como en calidad. Sin embargo, el salto importante en la proteína, volvemos a lo mismo, en cada una de las dosis que utilizamos de nitrógeno inicial, hay un salto importante cuando utilizamos nitrógeno foliar también en hoja bandera. O sea, y también un punto porcentual de proteína por usar ese nitrógeno foliar aplicado, digamos, más o menos entre hoja bandera y antesis, como dije. Vamos a mostrar también, para que no se nos vaya mucho el horario, les voy a mostrar una cebada de este año, en un lote acá cercano a desarrollo, con 3,3% de materia orgánica. 0,86 de zinc y 62 de NAM, es un valor alto de NAMs, y un año de lluvias que venían buenas hasta cierto momento y después se cortaron un poco hacia el final del ciclo, pero bueno, los rendimientos obtenidos fueron muy buenos, todos los materiales nuevos de cebada eso tiene un altísimo potencial. Entonces, cuando le voy agregando nitrógeno, logramos obtener muy buenos incrementos de rendimientos. No obstante eso, a veces tenemos que tener ciertas precauciones, porque si incrementamos mucho el rendimiento, el número de destinos es muy alto, y por ahí nos vamos a quedar cortos en el nitrógeno para llenar esos granos y para incrementar, para tener una suficiente cantidad de proteínas que lleguen a cebada cervecera. Entonces ahí tenemos que tener más precaución en hacer esta estrategia de manejo y de monitoreo de lotes que estoy recomendando hacer, digamos, de hacer esa franja de fertilización dentro del lote. Porque si yo aplico buena fertilización a esta cebada, generalmente rinde muy bien. Fíjense que el año pasado pasamos de un rendimiento de 4.500 kilos hasta 7.000, o superamos los 7.000 kilos. Entonces, la respuesta a fertilización nitrogenada de los cultivos de cebada actualmente es altísima. Respuesta de hasta 2.500 kilos de rendimiento por el nitrógeno que aplicamos. No obstante eso, a veces nos cuesta incrementar la proteína y llegar a valores de proteína aceptables para la industria. Entonces, para lograr eso, si queremos tener rendimientos altos, buenas rentabilidades, y que no se nos caiga la proteína, para no caer en el riesgo de que se nos pase una cebada orgánica, tenemos que pensar en la posibilidad de hacer ese monitoreo que estoy recomendando, y que significa la posibilidad de entrar en algún momento durante
el estadio de hoja bandera o antesis con un nitrógeno foliar. Y vuelvo a mostrar otra vez el gráfico este de la derecha, en donde es los kilos de nitrógeno como fertilizante. Fíjense que hay respuesta hasta 200 kilos de nitrógeno como fertilizante, más los 35 que había aportado el suelo al momento de la siembra. O sea, estamos hablando de valores por encima de 230 kilogramos, 230 kilos de nitrógeno como oferta final de ese cultivo. Sin embargo, donde obtenemos esas respuestas diferenciales en calidad o en proteína es cuando aplicamos el nitrógeno foliar. Fíjense cómo se despega la curva del resto de las curvas de respuesta que no tienen nitrógeno foliar. Este diferencial es prácticamente un punto, o más de un punto en algunas situaciones. Pero bueno, de 9,5 pasa a 10,5 en este caso que se aplicaron 100 kilos de nitrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que todas las variedades actuales que están en producción, tanto de trigo, pan, como candeal, como cebada, que tienen altísimo potencial de rendimiento. Y para poder llegar a esos altísimos potenciales de rendimiento, en general tengo que pensar en una fertilización estratégica utilizando nitrógeno por un lado, azufre por otro si el suelo, el aporte que hace el suelo es escaso, y eso lo puedo tener a partir del análisis del suelo que voy a hacer previo a la siembra. Por eso es fundamental que me hagan análisis de suelo previo a la siembra. Y también el zinc es importante analizarlo, porque puede ser que el limitante en algunas situaciones pueda empezar a ser el zinc. Entonces puedo cubrir muy bien el nitrógeno, pero si no cubro azufre y no cubro zinc, ese nitrógeno va a tener baja eficiencia. Ahora lo voy a mostrar. O sea, yo puedo hacer un gráfico de respuesta, de oferta de nitrógeno. Esto es de varios ensayos, la respuesta que obtenemos en varios años, en varios ambientes. Entonces, bueno, yo en la medida que voy poniendo cada vez más nitrógeno, se me hacen curvas de respuesta que llegan a un plató, digamos, ¿no? Y digo, bueno, fíjense que acá estamos en el orden de 200 o 220 kilos de nitrógeno para llegar a la respuesta máxima. Esto, sin embargo, es pensando solamente en nitrógeno. Si yo, aparte de pensar en nitrógeno, pienso en los otros nutrientes, puedo llegar a este tipo de curvas, en donde puedo diferenciar, es el mismo gráfico, ¿eh? Lo único que está más separado acá para que lo podamos observar mejor. Fíjense que en celeste, la curva de abajo, es la curva de respuesta cuando hablo solamente de aplicar nitrógeno. Entonces, cuando solamente aplico nitrógeno, y va a llegar un momento que el nitrógeno no va a incrementar más los rendimientos, va a llegar a un plató, que está alrededor de 220, 230 kilos de nitrógeno. Pero ¿qué pasa cuando ese nitrógeno lo voy combinando con otros nutrientes? Entonces, si yo combino, en vez de poner nitrógeno solo, pongo nitrógeno con azufre, es la línea Bordeaux que ustedes ven ahí. Entonces, fíjense que estamos llegando a valores de 260, 270 kilos de nitrógeno, y sin embargo la curva no hace un plató. Eso significa que va a seguir habiendo respuesta tanto del cultivo a ese nitrógeno que le apliqué. O sea, ese azufre que estoy aplicando en el sistema eficientiza esta última parte de la curva del nitrógeno, que ya había empezado a ser limitante, digamos, no era más escaso, digamos, ¿no? Era el nitrógeno, digamos, ya estaba, digamos, saturando el lote, y lo que estaba empezando a faltar era azufre. Y lo mismo ocurre cuando aplico zinc, que es la curva verde. Entonces, ¿cómo en la medida que quiero mejorar estratégicamente las fertilizaciones, si yo aplico solamente, y la fertilidad de los cultivos y la calidad de los cultivos, si yo aplico solamente nitrógeno, en algún momento voy a estar pagando, digamos, o por, digamos, una saturación de nitrógeno en cuanto a rendimiento, pero también no voy a llegar nunca a la calidad deseada, si no aplico también otros nutrientes juntos a ese nitrógeno que inicialmente voy a sembrar. Y lo mismo ocurre, si ustedes quieren, con
el nitrógeno complementario, fíjense que en el amarillo podemos obtener un diferencial de rendimiento que se ve más, ese diferencial de rendimiento, cuando uso dosis iniciales de nitrógeno bajas. En la medida que voy aumentando esa oferta de nitrógeno a través de las fertilizaciones tempranas, el impacto de la fertilización tardía sobre el rendimiento es menor. Sobre el rendimiento. Cuando vamos al tema proteína, vemos que en la medida que vamos incrementando la oferta de nutrientes en el suelo, hay un incremento de proteína con respecto al testigo, ¿no? Si el testigo rindió, vamos a poner un caso, 8%, si yo aplico 100 kilos de nitrógeno, voy a obtener un 1% más de proteína sobre el testigo. Si aporto 150 kilos voy a tener casi 2, si aporto 200 voy a tener casi 3, la respuesta con respecto a ese testigo que no usé la fertilización. Es también para estimar, si yo digo, cuál es el impacto de las fertilizaciones sobre el incremento de proteína. Esto pensando todas las fertilizaciones en general, qué ocurre cuando yo vuelvo a separar eso, digamos, ¿no? Cuando yo separo, digamos, y miro qué pasó con cada una de las fertilizaciones, con nitrógeno solo, con nitrógeno más azufre, con nitrógeno más azufre con zinc, y la curva fue similar a la mostrada, digamos, en el lado izquierdo. Sin embargo, la que se separa y la que da un incremento de proteína mucho mayor es cuando a ese agregado de nitrógeno, azufre, zinc, le agrego nitrógeno complementario. O sea, ahí es donde pega un salto de incremento de proteínas con respecto al testigo que no llega a producirse por más que yo incremente mucho la fertilización inicial de nitrógeno. Por más que yo incremente la fertilización inicial de nitrógeno, va a ser muy poco probable que yo alcance valores de proteína que puedo llegar a alcanzar cuando utilizo esta estrategia de fertilización foliar tardía de nitrógeno. Para ir finalizando y para hacer algunas recomendaciones, porque cuando se muestran ensayos, en general son ensayos que se hacen en parcelas chicas, no es todo un lote, el lote tiene variabilidad. Sin embargo, hacer todo este tipo de pruebas sirve para varias cuestiones, es útil, pero sobre todo para tomar decisiones a los productores y a los profesionales. Básicamente es decir, bueno, de cada unidad de nitrógeno que estoy utilizando, decir, bueno, cuánto es la eficiencia de uso de ese fertilizante, porque en definitiva el fertilizante lo tengo que comprar, y en base a esas eficiencias que yo estoy obteniendo, va a ser económicamente rentable o no realizar esa fertilización. ¿Qué quiero decir con esto? Y este es un ejemplo. ¿Para qué puede servir este tipo de ensayos? Es justamente cuando yo hablo de valores de bajas, incrementos de... Esto sin pensar en calidad, ¿no? Solamente pensando en rendimiento y en los kilos de grano que estoy obteniendo por cada kilo de nitrógeno que estoy poniendo en ese, digamos, como fertilizante. Entonces, obviamente, cuando uso bajas dosis de nitrógeno, en general son altas las respuestas. Por consiguiente, las eficiencias son altas. O sea, cuando utilizo 50 kilos de nitrógeno, el equivalente a más o menos a 100 kilos de 100 kilos de urea, podemos pensar que más o menos estamos en 25 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno que estoy aplicando. Y acá también pueden ver que en la medida que yo utilizo solamente nitrógeno, y estamos en valores de 25 para abajo, 24 o 25 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno. Ahora, si ese nitrógeno yo lo acompañé por azufre, el valor se me va a 27. Se me va a 27. Y si ese lo sumé el zinc, se me va a 28, 29. O sea, eso es que los nutrientes que acompañan al nitrógeno mejoran la eficiencia de utilización del propio nitrógeno en sí. Ahora, cuando yo digo, bueno, voy a hacer una fertilización más alta que 100 kilos de urea,
voy a utilizar 200 kilos de urea, estaríamos en esta porción de la curva, entonces ya las eficiencias se bajan a 20 kilos de nitrógeno. Y si utilizo 150 kilos de nitrógeno, o sea, 300 kilos de urea, me bajan a 15. Y si utilizo más nitrógeno aún, podemos estar en valores cercanos a 10. Esto para el año pasado, digamos, ¿no? Para la campaña anterior. Estos valores van cambiando de campaña a campaña, pero no están lejos, digamos, de ser un promedio. Y acá le puse más o menos 5, empecé la curva en el dato 5. ¿Por qué? Porque más o menos, estimativamente, comprar un kilo de nitrógeno equivale, tengo que vender 5 kilos de nitrógeno, perdón, 5 kilos de grano para comprar un kilo de nitrógeno. Entonces, ese sería el estimado de decir, bueno, ese es el límite para decidir hasta dónde voy a incrementar las dosis de fertilización. Si yo tengo eficiencias por debajo de 6, 5, incrementar esas dosis de nitrógeno no me va a convenir económicamente, porque el incremento va a ser menor a la respuesta que va a haber en el cultivo. Esto es visto en promedio. Bueno, yo tomo un promedio de cuántos kilos de nitrógeno apliqué, cuántos podría aplicar acá, cuántos podría aplicar, pero en promedio esos 200 kilos, esos 250 kilos, 200 kilos. Sin embargo, también podemos hacer un cálculo y para tomar la decisión es mucho mejor, es decir, bueno, no, ¿cuánto es la eficiencia marginal? ¿Por qué marginal? Porque los primeros 50 kilos de nitrógeno que yo apliqué van a estar en el orden de 25, 26, 27 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno que yo utilicé en esta porción de la curva, digamos, inicial. Ahora, esto ya lo logré. Ahora, incrementar unos 50 kilos más, si lo vemos acá, es el promedio de los 100 kilos, pero si con los 50 ya obtuve estas eficiencias, incrementar en otros 50 no van a ser los 20 kilos que dice acá en promedio, sino que el promedio va a salir de estos dos. O sea, los próximos 50 kilos van a estar en 12, 13 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno. Y si agrego otros 50 kilos más, estas eficiencias ya las logré por lo siguiente. Este agregado de 50 kilos más extra de nitrógeno al cultivo va a bajar la eficiencia a 6, esa eficiencia marginal por cada unidad de nitrógeno que estoy agregando de más. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Es que cuando hablamos de eficiencia de alrededor de 5 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno que me sale, digamos, de costo, ir más allá de estos valores significa que esos kilos de más de grano que estoy produciendo, en general, estoy en valores, digamos, neutros en cuanto a la rentabilidad, o si me voy más allá, por ahí empiezan a ser negativos. O sea, esto nos permite tener una idea mucho mayor de cuáles son las decisiones que puedo tomar de acuerdo a esas eficiencias óptimas que quiero manejar en los cultivos. O sea, es pensar que lograr fertilizaciones cuyas eficiencias me paguen ese fertilizante que tengo que comprar. Bueno, es para hacer algunos comentarios finales. Es posible la producción de trigo y cebada de calidad, de buen rendimiento y buena calidad, realizando un manejo estratégico de la fertilización. Manejo estratégico de la fertilización tienen que tener en cuenta todos los aspectos que yo estuve nombrando en la presentación, o sea, hacer un buen diagnóstico, pensar cuál es el rendimiento objetivo que voy a lograr y qué calidad quiero obtener, y en base a eso hacer un manejo óptimo de los nutrientes, tanto en dosis, como en momentos, como en combinaciones, como en monitoreos de esos nutrientes o de ese cultivo para ver si es necesario corregir o no corregir ciertas fertilizaciones. En trigo hemos observado respuestas variables en rendimiento y calidad según grupos de calidad, y en cebada parece que las cebadas también tienen similar comportamiento. Esto que hablábamos de cada vez las variedades tienen mayor potencial de rendimiento, y si yo fertilizo muy temprano y utilizo solamente esa fertilización, en general se me va a ir mucho rendimiento,
pero no, voy a perjudicarme, digamos, en los valores de calidad o de proteína que voy a obtener. Los ajustes de 200 kg de nitrógeno parecen necesarios en años húmedos, mientras que ajustes de 160 kg de nitrógeno parecen más adecuadas en años con restricciones hídricas. El nitrógeno foliar puede incrementar rendimiento, puede incrementar la calidad, pero también, y sobre todo tiene que ver con el momento del estado fenológico del cultivo en que voy a intervenir y hacer la aplicación, puedo mejorar tanto calidad como rendimiento. El momento de aplicación se define, por eso, de acuerdo al objetivo. El abanico va desde encañazón, o sea, antes de hoja bandera, hasta post-antesis. Y la urea foliar o algún fertilizante nitrógeno foliar, que hoy ya varias compañías tienen ofertas de nitrógenos foliares, son compatibles, la mayoría de ellos con fungicidas. Hoy pensar, digamos, en hacer un trío de alta productividad en esta zona sin uso de fungicidas en general es, de alguna manera, digamos, al menos en la planificación se tiene en cuenta, o sea que la aplicación de fertilizantes con fungicidas funciona muy bien, ya que simplifica las labores y a su vez que reduce costos. Y las fertilizaciones más foliares más adecuadas cuando pienso en intervenir de esta manera es entre 20 y 30 kilos de nitrógeno, digamos, por hectárea con este fertilizante nitrogenado. Más valores más bajos si pienso en rendimientos inferiores a 4.000, 4.500 kilos, y si yo pienso en rendimientos superiores a 4.500, 5.000 kilos, tengo que pensar ya en valores un poquito más altos de nitrógeno, como por ejemplo alcanzar los 30 kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, yo dejaría acá, les doy las gracias por la atención. Vamos a dar un espacio ahora para las preguntas, así que bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, muchas gracias, muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, a las respuestas, mejor dicho, a las preguntas que ustedes pueden hacer por este medio, por el chat, al ingeniero Martín Zamora, les queríamos recordar que, bueno, esta charla va a estar subida a YouTube, la van a poder ver nuevamente en diferido si quieren, a los que llegaron un poquito más tarde, o si quieren verla de vuelta para sacarse algunas dudas, o si quieren recomendarla para que la vean otras personas. En los próximos días vamos a estar mandando el link para que ustedes puedan acceder a nuestro canal de YouTube y puedan verla. También les queremos decir que en los próximos días va a estar saliendo la carpeta de FINA. La carpeta de FINA es una publicación de nuestra experimental donde todos los técnicos publican sus últimos trabajos, sus ensayos del último año en todo lo que tiene que ver con los cultivos de cosecha fina. Ahí seguramente va a haber trabajos del ingeniero Zamora sobre esta temática. Y también pueden acceder a través de nuestra web a trabajos más antiguos, de años anteriores, sobre este y otros temas. Antes de pasar a las respuestas, a sus consultas, queríamos hacerle una breve encuesta, una encuesta relacionada con el horario que ustedes prefieren para este tipo de eventos. Así que bueno, nos gustaría que opinen sobre este tema, qué horario les queda más cómodo a la mayoría de ustedes para este tipo de jornadas virtuales. Bueno, mientras van respondiendo esta encuesta, también les queremos recordar que el próximo miércoles, como es habitual, vamos a seguir con este ciclo de jornadas virtuales.
En este caso, la temática va a ser el manejo del regras resistente a herbicidas en trigo y cebada, y va a estar a cargo del doctor Marco Yanicari, y vamos a estar confirmándoles el horario de acuerdo al resultado de la encuesta esta que estamos realizando en este momento y que ustedes nos están respondiendo. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que han respondido. Bueno, sin más, a responder algunas de las preguntas que han llegado a través del chat. Por eso, Martín, acá te paso la primera pregunta que te hicieron con respecto a si tenés ensayos con cama de pollo. Y si lo hubiera, o si vos podrías recomendarle algún otro técnico de alguna otra experimental que tenga ensayos al respecto. También quería saber esta persona cuándo sería óptimo aplicar la cama de pollo. Con respecto a la cama de pollo, empezamos este año, tenemos un productor que tiene ponedoras y estamos haciendo unos ensayos, en este caso sobre cultivo de maíz. Sin embargo, tenemos también compañeros dentro de la institución, en otros experimentales que están trabajando. El caso de Luciano Orden en el INCA de Escazú, que si quieren le podemos pasar el contacto. No obstante, siempre cuando se habla de cama de pollos o de cama de gallinacia, generalmente se recomienda que estén estabilizados antes de hacer la aplicación en los lotes, ya sea por algunos problemas con acidez, o también, digamos, por el uso de algunos antibióticos que pueden tener algún problema, digamos, cuando se usan antibióticos en los animales, en general se transmiten a las bostas y eso hace que queden en determinados lugares, digamos, almacenados con las bostas, cuando se distribuyen. En general también puede pasar que estemos introduciendo antibióticos en los lotes, que tendrían una incidencia, digamos, sobre los microorganismos del suelo también. O sea, esa recomendación se hace. No obstante, una muy buena alternativa para reemplazar a veces fertilizantes químicos, sobre todo cuando puede ser una muy buena estrategia cuando se tienen cerca los galpones de producción, digamos, ¿no? Porque es una muy buena estrategia porque son nutrientes, es materia orgánica, no solamente entrega nutrientes, sino también entrega de alguna manera materia orgánica para mejorar la parte física de los suelos. Y bueno, lo difícil de todo esto es lo que se recomienda, que es hacer compostaje, que a veces es difícil o lleva tiempo. Y lo otro es trasladarlo largos trayectos de la zona de producción de pollos hacia ciertos campos, digamos, ¿no? Eso tiene una limitante, digamos, que es el costo de transporte. No obstante eso, en muchas zonas se hace y con muy buenos resultados. Bueno, muy bien. Bueno, si no hubiera más preguntas al ingeniero Zamora. Bueno, pareciera que no, pareciera que ha sido muy claro. Bueno, simplemente resta agradecerles a todos la participación. Por supuesto, pareciera que no, pareciera que ha sido muy claro. Bueno, simplemente resta agradecerles a todos la participación. Por supuesto, y especialmente a Martín. Muchas gracias, Martín. También agradecerles a todos la votación sobre el horario, que nos va a ser de mucha utilidad para los próximos eventos. Invitarlos a la próxima jornada, como dije recién, que va a ser el próximo miércoles, sobre manejo
variedad resistente a herbicidas, en trigo y cebada, a cargo del doctor Marco Yanicari. Y bueno, próximamente vamos a estar difundiendo por todos los medios, por las redes sociales, el link de esta presentación del ingeniero Zamora y también el flyer con la próxima jornada